Buen día, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Jenny Vélez y voy a hacer la presentación de las biomoléculas orgánicas que se clasifican en 4. Son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son sustancias naturales compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Antiguamente se les conocía como hidratos de carbono. Normalmente se encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Las funciones de los carbohidratos, las principales, entre ellas encontramos que son fuente de energía celular, constituye de otros compuestos, componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales, forma de almacenamiento de energía, como glucógeno en animales, almidón en vegetales, y componente estructural de la pared celular de plantas. Su clasificación: se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entre los monosacáridos son azúcares simples, dulces y solubles en agua, donde principalmente figuran las trisas, pentosas, hexosas y la glucosa, que proporcionan energía de uso inmediato para las actividades celulares. Los oligosacáridos son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos, entre ellos figuran los trisacáridos. También son dulces y solubles en agua. Y los polisacáridos son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son dulces, sí solubles en agua, entre ellos figura la celulosa, constituyen de la pared celular. El almidón y glucógeno, que son reservas energéticas en células vegetales y animales. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. En un grupo de sustancias muy heterogéneas Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características: son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, etc. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías sobre gramo. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación: se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Entre los lípidos saponificables están los simples y los complejos. En los simples está el acilglicéridos séridos y en los complejos fosfolípidos glucolípidos. Y en los lípidos insaponificables tenemos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. La composición. La unidad básica de los
básica de los ácidos nucleicos es el nucleotipo, una molécula orgánica compuesta por tres componentes: base nitrogenada, una purina o pirimidina; pentosa, una ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico; grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brindan características ácidas. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, que reside en el núcleo celular y algunos organelos. Este ácido funciona como almacén de la información genética y se encuentra en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas se encuentra localizado en su único cromosoma y en forma de plásmidos. El ARN, el ácido ribonucleico, que actúa en el citoplasma e interviene de manera directa en la transmisión de la información desde el ADN hacia los comportamientos celulares. En las células eucariotas se encuentra localizado en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas. En las células procariotas se localiza en el citosol. Por último, encontramos las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden de la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforos. Las funciones son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. Son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Clasificación. La clasificación de las proteínas completas son aquellas proteínas que contienen los 9 aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos son los que el cuerpo solo tiene a través de la alimentación. Esto es debido a que el cuerpo no es capaz de producirlos por sí mismo. Las proteínas completas provienen de productos de origen animal, como la carne, los lácteos, el pescado y los huevos. Las proteínas incompletas, en este caso los alimentos no contienen todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, sí que podemos obtener una proteína completa. Lo único que tenemos que hacer es combinar diferentes alimentos que sumen estos aminoácidos esenciales. La fuente de estas proteínas está en el mundo vegetal. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación.